Ya. Soy el doctor Valdivia, Juan Pablo Valdivia, soy médico residente de la unidad de paciente crítico del Hospital Barros Luco. A continuación voy a presentarles un ventilador tipo microprocesado con posibilidad, ¿cierto?, de ventilación volumétrica con pantalla digital de la marca Puritan Bennett 840. Tenemos, como en todos los ventiladores, comandos tanto de aspecto manual como los que se ven acá, donde tenemos una perilla que modifica los valores o la suma de los valores para modificar números. Tenemos una pausa inspiratoria, un botón de pausa inspiratoria que lo que busca es medir la presión meseta en nuestros pacientes. Todo ventilador también además va a tener una posibilidad de hacer una pausa expiratoria, que es lo que va a representar es el autopil de nuestros pacientes, el grado de atrapamiento aéreo. Tenemos un botón que se llama inspiración manual, a través de la cual nosotros podemos hacer una maniobra de reclutamiento de 40-40 o también para generar rápida oxigenación de nuestros pacientes. Tenemos un botón de hiperoxia al 100%, dentro de lo cual la utilidad de esto es generar una rápida oxigenación de nuestros pacientes para procedimientos como por ejemplo aspiración de secreciones o de conexión transitoria en nuestro ventilador mecánico para por ejemplo ponerle un ventilador de transporte. Todo ventilador tiene ciertas variables que miden la mecánica o el trabajo respiratorio. Por ejemplo, aquí tenemos la presión pico, que representa la suma de las presiones o la mayor presión que se alcanza en un momento en la vía respiratoria del paciente, que habla en el fondo del componente elástico y resistivo. Tenemos el volumen minuto. Todas estas variables que están acá arriba nos hablan de variables de monitorización del paciente. El monitoreo en tiempo real de cómo está haciendo la ventilación de nuestros pacientes y los efectos que está influyendo sobre su pulmón. Y estos derivan de la programación que nosotros hacemos de nuestras modalidades ventilatorias. Por ejemplo, en este caso tenemos una modalidad volumen control con una curva cuadrada que es constante, que está determinada por el volumen corriente, esta sigla VT que tienen todos los ventiladores, que habla del volumen corriente, y la curva de presión que representa la variable en el fondo resultante del volumen corriente. Aquí se programa la frecuencia respiratoria, en este caso es de 20 respiraciones por minuto. El volumen corriente, que es sigla BT, es de 400 ml, que le da aproximadamente, en todos los ventiladores se le indica, de acuerdo al peso ajustado por la talla de los pacientes, cuánto es el peso que está ventilándose este paciente. Y en este caso es de 6,6 del peso ideal de volumen corriente, que está dentro de los estándares internacionales de ventilación mecánica. Tenemos otra variable del volumen control, que es el flujo, que en este caso es Vmax o litros por minuto, que habla de, en este caso, una ventilación a 40 litros por minuto y que es muy importante a la hora de programar la relación IE y el tiempo inspiratorio. Todo ventilador además tiene posibilidad de ajustarle, de acuerdo al operador, un tiempo inspiratorio o un tiempo de pausa inspiratoria. En este caso, TPI es la sigla y está a 0,1 segundo, y aquí cuando uno lo aprieta, el ventilador mecánico es el autopil de nuestros pacientes, el grado de atrapamiento aéreo. Tenemos un botón que se llama inspiración manual, a través de la cual nosotros podemos hacer una maniobra de reclutamiento de 40-40 o también para generar rápida oxigenación de nuestros pacientes. Tenemos un botón de hiperoxia al 100%, dentro de lo cual la utilidad de esto es generar una rápida oxigenación de nuestros pacientes para procedimientos como por ejemplo aspiración de secreciones o de conexión transitoria en nuestro ventilador mecánico para por ejemplo ponerle un ventilador de transporte. Todo ventilador tiene ciertas variables que miden la mecánica o el trabajo respiratorio. Por ejemplo, aquí tenemos la presión pico, que representa la suma de las presiones o la mayor presión que se alcanza en un momento en la vía respiratoria del paciente, que habla en el fondo del componente elástico y resistivo. Tenemos otra medición que es de presión media de vía aérea, que mide la intensidad de nuestro soporte ventilatorio. Tenemos digitalmente también una medición automática del PIB total, que representa tanto el componente que nosotros programamos, el PIB extrínseco, como el PIB intrínseco del paciente, que recordemos se mide con esta pausa expiratoria. También podemos tener acceso, como en todo ventilador, a esto que se llama IE, que habla de la relación entre el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio, para ajustarlo. Por ejemplo, importante en los pacientes obstructivos dejar una relación IE ojalá mayor a 1,3 para eliminar el autopip, que va a estar influenciada tanto por el flujo como por la frecuencia respiratoria. Tenemos esto que se llama FTOT,
que habla de la frecuencia total que nosotros programamos del ventilador mecánico a través de nos presenta tanto el componente que nosotros programamos, el PIB extrínseco como el PIB intrínseco del paciente, que recordemos se mide con esta pausa expiratoria. También podemos tener acceso, como en todo ventilador, a esto que se llama IE, que habla de la relación entre el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio para ajustarlo. Por ejemplo, importante en los pacientes obstructivos dejar una relación IE ojalá mayor a 1,3 para eliminar el autopip, que va a estar influenciada tanto por el flujo como por la frecuencia respiratoria. Tenemos esto que se llama FTOT, que habla de la frecuencia total que nosotros programamos del ventilador mecánico a través de nuestras pantallas. Tenemos esta sigla que es VTE, que habla del volumen tidal o del final de expiración, que habla finalmente del vaciamiento a nivel pulmonar. En general, cuando nosotros tenemos un pulmón que está no sobreextendido o no genera autopip, va a ser igual o mayor al volumen corriente que nosotros programamos. Y esto que es esta V que tiene un punto, que es volumen minuto, esta sigla de volumen minuto, habla de todo el trabajo ventilatorio del paciente, que compone tanto la frecuencia respiratoria que nosotros programamos como también el volumen corriente por minuto, y que es muy importante a la hora de programar la relación IE y el tiempo inspiratorio. Todo ventilador además tiene posibilidad de ajustarle, de acuerdo al operador, un tiempo inspiratorio o un tiempo de pausa inspiratoria. En este caso, TPI es la sigla y está a 0,1 segundos, y aquí cuando uno lo aprieta, el ventilador mecánico le va a avisar que el tiempo inspiratorio que se programó es de 0,7 segundos, un tiempo expiratorio de 2,3 y una relación 1 a 3,29. Finalmente, el PIB que uno programa es el PIB extrínseco del ventilador mecánico, que es de 5, y la FIO2 al 35%. Y abajo tenemos los valores de seguridad con los cuales se programan nuestros ventiladores. Por ejemplo, la configuración ventilatoria. Cuando ustedes intuban al paciente y se conecta al ventilador mecánico, se aprieta este botón que es de configuración ventilatoria. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que nosotros ajustamos a la talla el peso del paciente, que en este caso es 60 kilos, y le programamos al ventilador mecánico este peso. ¿Y por qué es importante? Porque según este peso el ventilador va indicando si estamos ventilando y a cuánto estamos ventilando, si excedemos o no los 8 ml por kilo. Aquí tenemos el otro botón que habla del tipo de ventilación que estamos ejerciendo, que en este caso es invasiva a través del tubo endotraqueal. Programamos la modalidad ventilatoria, tenemos varias opciones a través de este botón, que es la modalidad asistido controlado, que es la que generalmente ocupamos los pacientes cuando ingresan a la ventilación mecánica, y la modalidad CMV, que ya está en desuso, y a cuánto estamos ventilando, si excedemos o no los 8 ml por kilo. Aquí tenemos el otro botón que habla del tipo de ventilación que estamos ejerciendo, que en este caso es invasiva a través del tubo endotraqueal. Programamos la modalidad ventilatoria, tenemos varias opciones a través de este botón, que es la modalidad asistido controlado, que es la que generalmente ocupamos los pacientes cuando ingresan a la ventilación mecánica, y la modalidad CMV, que ya está en desuso, espontánea o bilevel. Y una vez controlado, indicado el modo asistido controlado, el tipo mandatorio, que en este caso es volumen control. Y apretamos continuar. Al lado tenemos, por ejemplo, el botón de configuración de apnea. Son los valores de seguridad que programamos para el ventilador mecánico en el caso que él sense que no hay ventilación, en este caso el tiempo de apnea de 20 segundos. Y las alarmas que están acá al lado muestran sobre el cual el ventilador va a ejercer un sonido de alarma al operador para que vea las variables ventilatorias. Están muy en relación con el monitoreo que hablamos recién. Y se monitorea tanto la presión pico como la frecuencia total, como el volumen minuto, el volumen telespiratorio que queremos determinar para ese paciente y el que genera el mismo paciente. Hola, soy César Santi, soy médico intensivista de la unidad de cuidado intensivo del Hospital Barros Luco, y voy a hablar sobre la programación inicial de la ventilación mecánica en un paciente con un distrés grave en general. Lo más importante de la programación del ventilador mecánico en distrés es limitar el volumen corriente. El volumen corriente bajo es la clave de la ventilación mecánica protectiva. Entonces lo vamos a hacer en relación al peso ideal que tiene el paciente. Lo ideal es que esto sea en un volumen corriente entre 5 a 7 ml por kilo de peso ideal. Eso es lo más importante. Entonces, en este lugar se programa el volumen corriente, donde vamos a programar más o menos según el peso ideal que tenga el paciente. En este caso, a modo de ejemplo, 440 va a ser el volumen corriente ideal para obtener 6 ml por kilo. Esto, como les digo, es lo más importante, volumen corriente bajo. Luego programamos la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria la vamos a titular en base a la PCO2 y al pH.
lo ideal es tener un pH sobre 7.25 y un CO2 que fluctúe entre 35 y 60. A modo de ejemplo, como la gran mayoría de los pacientes los vamos a ventilar con volumen corriente más bien bajo, puede que necesitemos frecuencias respiratorias más altas para tratar de evitar la acidosis respiratoria. Lo siguiente que está acá es el flujo. El flujo es la velocidad a la cual entra el aire hacia el pulmón. El flujo en un paciente que viene recién llegando con una patología, con un distrés grave, con sed de aire, va a fluctuar entre 40 y 60 litros. Lo vamos a ventilar con volumen corriente más bien bajo. Puede que necesitemos frecuencias respiratorias más altas para tratar de evitar la acidosis respiratoria. Lo siguiente que está acá es el flujo. El flujo es la velocidad a la cual entra el aire hacia el pulmón. El flujo en un paciente que viene recién llegando con una patología, con un distrés grave, con sed de aire, va a fluctuar entre 40 y 60 litros por minuto. Esto también lo podemos mover. Si el paciente tiene mucha sed de aire, vamos a subir el flujo. Si es que tiene una patología obstructiva que necesitemos tiempos respiratorios más prolongados, también vamos a subir el flujo. Lo ideal es, como les digo, entre 40 y 60, y también estando atentos a la relación IE y sobre todo al tiempo inspiratorio. Lo ideal es que el tiempo inspiratorio no sea más corto que 0.7 segundos, 0.6, 0.7 segundos. Lo otro que tenemos acá es el PIP, la presión positiva al final de la expiración, que nos va a servir para tratar de ganar capacidad residual funcional en un paciente que con un distrés tiene disminuido la capacidad residual funcional, los alvéolos están más bien colapsados. Y esto vamos a fluctuarlo, lo podemos ajustar según oxigenación. Por ejemplo, esto es un PIP de 10, un soporte respiratorio más bien leve a moderado. En pacientes que tengan una patología muy grave vamos a necesitar mayores presiones al final de la expiración, lo cual puede fluctuar entre 10 y 18, en general sobre 14 y 16 hablamos de un PIP alto. Y en esta pandemia, según lo descrito por el grupo italiano, en general los pacientes responden muy bien a PIP alto. Oxigenación, por ejemplo, esto es un PIP de 10, un soporte respiratorio más bien leve a moderado. En pacientes que tengan una patología muy grave vamos a necesitar mayores presiones al final de la expiración, lo cual puede fluctuar entre 10 y 18, en general sobre 14 y 16 hablamos de un PIP alto. Y en esta pandemia, según lo descrito por el grupo italiano, en general los pacientes responden muy bien a PIP alto. Lo ideal al titular el PIP es hacerlo en base, por un lado, a la oxigenación. Uno puede ocupar tablas de FiO2 y PIP, como las del AirDSNet o las del protocolo OLA, si es que tiene un potencial de reclutamiento alto. Y también importante, como mencionó el doctor Valdivia, por un lado, medir la presión meseta. Lo ideal es que la presión meseta sea menos de 28, en este caso es 27, y la presión de distensión, la presión al final de la expiración, la presión al final de la inspiración menos la presión al final de la expiración, que sea idealmente menor a 14. En este caso, presión meseta de 27, presión PIP de 16, tiene una presión de distensión de 11. En relación al resto de las variables, la relación IE es lo que se da acá abajo. La relación IE varía entre la frecuencia respiratoria, el flujo y el tiempo inspiratorio. Son tres variables que van de la mano. Si yo muevo el flujo, varía la relación IE. A un flujo mayor, el tiempo inspiratorio disminuye. Por lo tanto, la relación IE aumenta. Lo ideal es mantener un tiempo inspiratorio entre 0,6 y 0,7. Si es un tiempo inspiratorio demasiado corto, no va a alcanzar a ventilar las zonas de intercambio, la zona alveolar. Eso también lo puedo manejar con pausas inspiratorias. Como se ve acá, yo puedo dejar una pausa inspiratoria de 0.2 segundos, lo cual vamos a observar en el ventilador mecánico, en la curva de flujo, cómo el flujo llega a cero y cómo se ve una pequeña pausa al final de la inspiración, que vendría a ser un símil a la presión plató. La onda de flujo en volumen control, por definición, es una onda de flujo cuadrado. Eso quiere decir que entra en forma constante una cantidad de volumen determinado, lo cual se ve aquí. En forma constante entra un flujo determinado. Esto puede cambiar en relación al software del ventilador mecánico, pero lo importante, ¿por qué es importante partir la ventilación mecánica en flujo cuadrado? Porque nos va a permitir medir ciertas variables que no podemos medir con flujo desacelerativo, como la resistencia.